tenemos. Abramos nuestras Biblias, hermanos, a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 18. La palabra nos dice de la siguiente manera: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos al Señor en oración. Buen Padre, gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa. Sobre todo, qué bueno es, Señor, poder levantarnos y saber que podemos congregarnos, Señor, recibir instrucción de tu palabra, alabar tu nombre, pero sobre todo experimentar tu poder, Señor. Que tu palabra sea algo tan vívido, Señor, en nosotros, que podamos obedecerla, entenderla, discernirla en el Espíritu y aplicarla, Señor, para que logremos el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque nos permites el conocerte, Señor. Es por tu gracia, es por tu gran amor que nos has abierto los ojos espirituales para entender y para ver a Cristo. Gracias, Dios, por esa dicha. Y gracias, Señor, porque sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y en eso nos gozamos, Señor. Te pido que en esta mañana temprana, Señor, nos des sabiduría y entendimiento para poder ver tu palabra y ver a Cristo sobre todo. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, haré un breve resumen de varios detalles que hemos estado hablando a través de algunas semanas de esta carta tan hermosa y tan llena de vida, tan llena de enseñanza, pero tan llena también de retos grandes de entendimiento acerca del propósito de Dios. Hace varias semanas, hermanos, en la primera enseñanza de esta carta, en el capítulo 1, hablamos acerca de la motivación que el apóstol Pedro hace a los hermanos y en última instancia a nosotros también, de cómo nosotros somos llamados a crecer. Y él hablaba de 8 elementos que nosotros tenemos que tener cerca de nuestro corazón y sobre los cuales tenemos que avanzar y crecer. Y él también dice de que si estos elementos faltan en nuestra vida, estamos como ciegos, no sabemos hacia dónde vamos. 8 cosas mencionó él entonces en el capítulo 1. En primer lugar, él dijo: a vuestra fe añádanle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son estas cosas en las cuales el creyente debe crecer. En su oportunidad se mencionó y se dijo que no debemos confundirnos, hermanos. El crecimiento espiritual, la madurez cristiana del creyente no depende mucho de en cuántas cosas está ocupado, en cuánto aún Dios lo puede usar en el ejercicio de algún don espiritual. Sobre todo, la madurez cristiana depende del crecimiento de estos elementos, siendo el mayor elemento el amor. La característica principal de un cristiano maduro, un creyente que ha avanzado en la gracia del Señor, es el amor. Eso es lo que dice el apóstol Pedro.
Luego, hermanos, siendo esta la última carta que tenemos de él, seguramente él ya estaba en su última etapa de su vida. Él procede a hacer exhortaciones claras, directas y previsorias a la iglesia de Cristo de lo que iba a venir. En la segunda enseñanza de esta carta hablamos de la procedencia de la Escritura. Él comienza a hablar acerca de la procedencia de la Escritura porque sabe que hay falsos hermanos, falsas personas en medio de la iglesia que están introduciendo su propio pensamiento acerca de la Escritura. Por eso él dice: hermanos, lo que yo les he dicho no son cuentos, no son fábulas, no son leyendas, sino que yo mismo estuve con él, hablando de Cristo, en el Monte Santo, refiriéndose al encuentro conocido en el Monte de la Transfiguración. Y él dice: hermanos, yo estuve con él. No solamente estuve en su bautismo, no solamente estuve en el desarrollo del ministerio de Cristo, no solamente estuve en la muerte de nuestro Señor y su resurrección y ascensión, sino que aparte de eso, que la mayoría de los colegas de Pedro estuvieron, yo también estuve en el monte de la transfiguración, le dice Pedro. Estuve con él, escuché una voz que se escuchó en ese momento, que se dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Entonces Pedro da a comprender a la iglesia: hermanos, no hay otro. La revelación de Dios a los hombres nos ha sido dada en esta temporada únicamente por la persona de Jesucristo. Eso de igual forma para nosotros. Entonces él dice: hermanos, tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética refiriéndose al Antiguo Testamento, y segura por su cumplimiento en Cristo. La procedencia, hermanos, de nuestra Escritura es totalmente divina, inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, traída por hombres que, dice la misma palabra en Pedro, fueron movidos, inspirados por el Espíritu Santo. No fue testimonio humano, sino un testimonio divino. En la tercera oportunidad hablamos acerca de los falsos profetas y falsos maestros que el apóstol Pedro quería prevenir a la iglesia, y les decía: de ustedes van a ser mercadería. De ustedes van a ser mercadería. Estos falsos maestros tergiversando la palabra para sus propios deseos y concupiscencias. ¿Qué motiva a los falsos maestros aún de hoy en día? Porque este tiempo, desde el momento que Cristo ascendió al cielo hasta todo este tiempo conocido como el tiempo de la gracia, ¿qué motiva a los falsos maestros hoy en día? En el capítulo 2, en el versículo 3 de esta carta, él lo dice con mucha claridad: por avaricia harán mercadería de vosotros. El tema del dinero, por avaricia, por tener más, por posesiones. Y eso es lo que vemos nosotros hoy en día, hermanos. Justamente lo mismo que fue escrito. El Espíritu Santo sabe lo que dejó para la iglesia para todos los tiempos. Estos falsos profetas del Antiguo Testamento ahora los compara el apóstol Pedro con los falsos maestros que vendrán en este tiempo. Y eso es una realidad. Y en la última oportunidad, hermanos, hablamos acerca del día del Señor. En el capítulo 3 Pedro habla acerca del día del Señor. Hablamos, hermanos, acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios a través de la Escritura. A nosotros, hermanos, nos compete discernir en el Espíritu Santo, en oración, y a través de estar en su palabra, de someternos a lo que Dios ha dicho. En esa última oportunidad, al hablar del día del Señor, hablamos de que Pedro establece que al principio Dios destruyó gran parte, absolutamente toda la tierra por agua, y solo fue salvado Noé, pregonero de justicia. Hablamos de cómo Dios mostró su misericordia a la humanidad y que no hubo injusticia en Dios, todo lo contrario, hubo gran misericordia, como a través de Noé. Y como en este tiempo, de igual manera, Dios tiene misericordia de este mundo. ¿Y cómo lo tiene? A través de la iglesia. Pero el juicio de Dios vendrá, dice el apóstol, dice el Espíritu Santo. ¿Cómo? El elemento que Dios usó en el antiguo tiempo fue el agua. El elemento que Dios usará en el futuro es el fuego. Dice la palabra, el versículo clave es el versículo 10 del capítulo 3. El día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Nos cuesta, hablamos en su oportunidad, cuesta ver a un Dios tan lleno de gracia y de misericordia, pero debemos tener este balance. Dios es justo, recto en todos sus caminos, y de igual forma Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. Ambos extremos, digamos, ambos entendimientos, no es fácil de discernirlos para nuestra mente finita. Por eso llegamos ahora a las exhortaciones finales del apóstol Pedro en su carta, a la cual, hermanos, le pido que pongamos y prestemos mucha atención, sobre todo pedir ayuda al Espíritu Santo. Y en esta mañana entonces quisiera hablarles bajo este tema, para que tengamos una comprensión de lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Aunque existan cosas difíciles de entender en las Escrituras, decidamos permanecer humilde a ellas. Aunque existen cosas difíciles de entender en las Escrituras, decidamos permanecer humilde a ellas. En el versículo 14 y 15, el apóstol Pedro está cerrando ya su carta, y en ese cierre él hace un breve resumen acerca de todo lo que ha dicho. Versículo 14: amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Estando en espera de cuáles cosas. La iglesia primitiva y apostólica, porque lo vemos en el relato bíblico, estaban en el entendido de que Cristo venía pronto, y que juntamente con Cristo venía lo que se llama el día del Señor, porque el capítulo 3 está dentro del contexto del día del Señor, que lo hablamos en su oportunidad. Entonces él dice: hermanos, estamos nosotros en espera. El creyente se caracteriza por estar en esperanza. La esperanza viva del creyente, ¿cuál es esa? De que veremos al Señor y que para siempre estaremos en la morada de Dios. Y lo que vio Juan en la revelación de Apocalipsis, justamente la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y dice la palabra en el versículo 13: porque nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Esa es la esperanza del creyente. Entonces Pedro dice: amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Lo que motiva al creyente a vivir como a Dios le agrada son las promesas de Dios. No debemos nosotros equivocarnos. No debemos nosotros vivir de cierta forma para agradar a un hermano, para agradar a una persona, sino para agradar a Cristo. Cuando eso está en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros podemos, como dice la palabra ahí, vivir sin mancha e irreprensibles. Pero lo que Pedro está diciendo es mucho más profundo. No solamente es vivir para agradarle a Él porque Él viene, sino por la veracidad de su rectitud, por la veracidad de su justicia. Hermanos, y esto es lo que tal vez nos parezca hasta cierto grado difícil de comprender a todos, pero debemos nosotros someternos a la palabra. Dios es justo y sus juicios Él los va a establecer. Dios es un Dios lleno de gracia, hermanos, y en este tiempo Él está esperando una y otra vez, cada día, que los pecadores se arrepientan delante de Él, así como cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, sabemos que nos hemos arrepentido delante del Señor y nuestra vida ha sido transformada. Pero hermanos, y en esta carta queda con tanta claridad: a los falsos maestros Dios los va a juzgar con ese juicio que ha sido dado a Cristo. A los burladores, que habla el capítulo 3 también, Dios los va a juzgar. Y sobre todo a aquellos que no reconocen a Cristo como Señor. De esa realidad, hermanos, la palabra nos deja mucha claridad. Por eso muchos pensamientos, hermanos, religiosos y filosóficos de un Dios tan lleno de amor, de que no hará daño a nadie y que no puede hacer daño a nadie, debemos nosotros, hermanos, limitarnos a lo que la Escritura nos dice. Dios es un Dios lleno de amor, de gracia y de clemencia.
Pero como dijo la misma escritura, ¿quién podrá estar delante de un Dios tan santo? Jesucristo, hermanos, se dio por nosotros. Él cargó el pecado. El apóstol Pablo dice: hermanos, viviremos abusando de la gracia del Señor para que el pecado abunde de ninguna forma. Sobre todo sabiendo el juicio de Dios, sobre todo sabiendo lo que viene. Entonces el apóstol Pedro dice: amaos, teniendo la esperanza de que esto vendrá, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, nuestro Dios, lleno de gracia, lleno de amor, justo, recto, santo, perfecto, en Cristo Jesús, Él vendrá por su iglesia. Dice la palabra en la revelación de Juan, de que se vio allá en un lugar celestial hombres y mujeres con vestiduras blancas, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, delante del Señor. Vestiduras blancas. Esa es la realidad de la iglesia. Hombres y mujeres que somos tan frágiles y somos tan débiles, pero a través de la gracia de Cristo hemos venido al conocimiento de la verdad y nuestros pecados han sido limpiados y ahora vivimos libres para la gloria del Señor. Por lo tanto, hermanos, velemos y tengamos mucho cuidado, entendiendo a nuestro Dios tan grande, justo, recto y lleno de amor y lleno de gracia. Versículo 15: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Este concepto, hermanos, el apóstol Pedro lo dejó muy claro en los versículos previos, porque habían burladores que decían: bueno, ya el tiempo ha pasado, los creyentes dicen que Cristo viene, Maranata, Cristo viene pronto, pero pasa el tiempo y nada ha ocurrido. De hecho, Pedro y los demás apóstoles ya murieron, la iglesia primitiva es historia en este punto y Cristo no ha venido. Entonces surgen los burladores. ¿Y qué pasó? ¿Será que esto se va a cumplir o no? Estos burladores continúan hoy en día, a lo cual entonces la respuesta del apóstol Pedro a los burladores en ese tiempo, que es la misma respuesta en este tiempo, es: tengan paciencia, tengan entendido que la paciencia del Señor es únicamente para salvación, y eso es por misericordia. Ahí se aplica la misericordia de Dios. ¿Por qué Cristo no ha venido, según este texto? Para salvación de los pecadores. ¿Por qué entonces Dios tuvo tanta misericordia? Años de construcción del arca, viendo a Noé. Los burladores llegaban y decían: esto no va a ocurrir, nunca va a haber un diluvio, eso es inaudito, no va a existir. La misericordia de Dios se mostró a través de Noé y la obediencia de Noé. ¿Para qué? Para salvación. ¿Hubo salvación? Sí, pero no de todos, lastimosamente. En este tiempo, hermanos, la iglesia de Cristo se levanta en este mundo como el elemento que Dios utiliza para reconciliar al hombre para con Dios. La salvación de las personas es el plan número 1 del Señor. Y aquí hago una pregunta: ¿estamos involucrados nosotros en la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros involucrados en la salvación de las personas, siendo herramientas de Dios para la reconciliación de los hombres con Dios? Tengamos entendido esto, como dice la palabra. Dios tiene paciencia, Él no ha venido por la salvación de los pecadores. Dígame si eso no es misericordia. Eso es gracia. Si alguno está aquí y aún está lejos del Señor, Dios está teniendo misericordia contigo y conmigo. El apóstol Pedro, entonces, dejando muy en claro, dice: hermanos, esta es la razón precisa por la cual el Señor ha sido tan paciente. El propósito es la salvación. Continúa el versículo 15 y dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, que dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Hablemos un poco acerca de la relación entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Estas palabras, hermanos, son muy tiernas de cómo Pedro se refiere al apóstol Pablo. Encontramos básicamente tres grandes encuentros entre Pedro y Pablo en las Escrituras. Dos los encontramos en el libro de los Hechos y uno está en la carta a los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo es salvado camino a Damasco, él toma la decisión de empezar a servir o quedarse en Damasco. Luego sale de Damasco, según el relato bíblico, y se va a un lugar llamado Arabia, donde él pasa aproximadamente 3 años. Luego de estar en ese lugar, él hace un viaje a Jerusalén, donde en el libro de los Hechos se nos relata, y también en Gálatas él lo dice: cuando yo fui a Jerusalén, estuve con Cefas no más de 15 días. Cefas siendo Pedro. Entonces, él se encontró con él quizás para compartir un poco de lo que el Señor estaba haciendo en su vida, de la revelación de Cristo a su vida. No se nos dice mayor información de qué ocurrió en ese encuentro, pero se sabe de que el apóstol Pablo, bueno, en ese tiempo ya predicador de la palabra, se encontraba con Pedro. Luego hay otro encuentro más público, no tan privado, cuando el apóstol Pablo sube con Bernabé a Jerusalén de Antioquía. Y sube con el propósito de estar en un concilio llamado el Concilio de Jerusalén, ahí también en el libro de los Hechos. Porque se estaba dando un problema en la iglesia, de que a los gentiles se les estaba pidiendo que guardaran la ley, como también un elemento importante para perseverar en la salvación. Lo que el apóstol Pablo consideró de que esto no era parte del evangelio, sino que la fe en Cristo bastaba. Llegan al concilio, entonces escuchan a Pablo, escuchan a Bernabé. Los demás apóstoles judíos de Jerusalén también platican y hablan. Y en el relato del apóstol Pablo, él dice que ahí estaban las columnas de la iglesia, siendo las columnas en ese tiempo Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo en carne. Entonces él dice: ellos me otorgaron a mí, dice Pablo, la diestra para que yo generara mi ministerio a los gentiles, y Pedro a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Pero un encuentro que es no fácil de discernir es el encuentro de Gálatas, porque Pablo dice a los hermanos en Galacia de que cuando Pedro en una oportunidad llegó a Antioquía, él empezó a confundir a los hermanos, porque cuando no habían judíos, sino que solamente gentiles de Galacia, él comía con los gentiles, estaba con ellos, participaba de la Santa Cena, participaba de todo con ellos. Pero cuando llegaron hombres de Jerusalén, es decir, judíos de Santiago, de la iglesia madre, digamos, él se apartaba de los gentiles y se quedaba solamente con los judíos. Por esa tensión entre la salvación y el guardar la ley. No vamos a entrar mucho en eso, sino solamente en lo que se dio ahí entre Pablo y Pedro. Dice la palabra que Pablo confrontó a Pedro, dice, cara a cara, ante todos los hermanos, y le dijo: tú, ¿por qué haces eso? Sabiendo que todos somos justificados por la fe en la obra de Cristo. Pero ahora vienen los judíos y ya no estás con los gentiles, sino que solo estás con ellos y te apartas de los gentiles, haciéndoles sentir mal, todo por un mal entendimiento acerca de la salvación en la obra de la ley. Fue un encuentro duro, frontal y directo entre estos dos hombres de Dios, hermanos. Pero acá el apóstol Pedro reconoce la gracia que Dios le dio a Pablo. Y eso es lo interesante y lo que es muy agradable. Pedro, un hombre humilde, entonces reconoce lo que Dios estaba haciendo y había hecho a través de la vida de Pablo, diciendo: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas.
En este versículo precisamente, hermanos, ténganme paciencia y quiero tomar bastante tiempo para que nos quede esta situación muy en clara. El apóstol Pedro está hablando acerca del día del Señor y está diciendo que también Pablo habla acerca del día del Señor. En primer lugar, podemos discernir de lo que se está diciendo que la Escritura, el Nuevo Testamento, tiene un mensaje correlativo, no es otro mensaje. Pedro, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, están dando el mismo mensaje del día del Señor. No hay ninguna diferencia y tampoco hay mucho donde perderse. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero también, hermanos, tengamos en cuenta que estas cartas escritas por el Espíritu Santo, dadas a la iglesia en el primer siglo de la iglesia, todavía el canon bíblico no estaba cerrado. Pero las iglesias aún a las cuales Pedro estaba escribiendo ya tenían pleno conocimiento de los escritos del apóstol Pablo. Eso nos da a nosotros, hermanos, certeza. ¿Es esto importante? Claro que sí. Va de la mano con todo lo que el apóstol Pedro ha dicho en toda esta carta. Tenemos la palabra profética más segura y el cumplimiento a través de lo que los apóstoles nos han enseñado, decía en el capítulo 1, 2 y 3. Las escrituras, hermano, la escritura completa tiene el consejo completo de Dios para nosotros. Por lo tanto, no somos nosotros llamados a comernos parte del pastel o aceptar parte del pastel, pero aquello que no nos agrada lo hacemos a un lado. Sino que el apóstol Pedro dice, hermanos, y quiero usar como ejemplo al apóstol Pablo, que en muchas de sus epístolas, nosotros tenemos ya las canónicas, las que quedaron en la palabra, son 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y él dice, en todas sus epístolas, él habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La dificultad, hermanos, para entender la escritura, deseo que lo veamos de dos maneras. En primer lugar, comprendido como la lectura comprensiva. Cuando nosotros vamos a la palabra y empezamos a leer, hay cosas como por conocimiento normal y natural que uno dice, esto no lo entiendo, no sé bien lo que la palabra está queriendo dar a comprender. El mismo apóstol Pedro reconoce que hay escritos del apóstol Pablo que son difíciles de entender. Aún los escritos del apóstol Pedro, también algunos son difíciles de entender. Pero cuando uno lee algunos escritos del apóstol Pablo, uno dice, bueno, la secuencia aquí no la logro discernir muy bien. Ese es el estudio inicial de las escrituras al cual todos somos llamados, hermanos. No solamente llamados por los hermanos que enseñan acá en el Instituto Bíblico, en el CCDL, sino por la palabra misma. El apóstol Pedro está motivando a los hermanos que permanezcan en la palabra. Pero el segundo elemento, hermanos, de la dificultad de entender las escrituras es quizás el elemento al cual hay que tenerle muchísima atención. Y es cuando nuestro intelecto choca con la revelación divina y entonces se genera ahí una lucha. Tal vez ya se entiende lo que literalmente la palabra está diciendo, pero nuestro intelecto no lo recibe y tampoco baja a nuestro corazón. Ese es el problema más grave. Cuando tenemos problema con la escritura, el Espíritu Santo nos está retando, nos está hablando, pero no baja al corazón por la dificultad de entender la escritura. Esto es a lo que Pedro luego hace una exhortación que ya vamos a llegar a ella. Y es por eso el tema de este día. Aunque existan cosas difíciles de entender en la escritura, hermanos, permanezcamos humildes a ellas. Entonces él dice, hay cosas difíciles de entender. Para él mismo, para Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo enviaba sus cartas, habían cosas que tenía que tomar tiempo para entender. Amados hermanos, la lectura de la palabra del Señor, de la congregación, de nosotros, somos llamados a leer constantemente la palabra del Señor.
no solo lo que nos gusta, sino lo que también no entendemos o no logramos entrar, dimensionar. Claro, a todos nos gusta, hermanos, tantos versículos, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya, amén. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén, aleluya. Pero ¿y que viene el gran juicio al final? Este mundo será quemado. El elemento usado previamente fue el agua y ahora el fuego. Elementos que el Señor nos habla: no adulterarás, no fornicarás, apártate de toda inmundicia. A eso nos cuesta más decir amén, amén, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. El apóstol Pablo entonces dice: hay cosas difíciles de entender con respecto al día del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado cuando no hay humildad en nuestro corazón? La última parte del versículo 15: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Algunos elementos a esta frase antes de hablar lo que entendemos ahí de forma directa. Cuando dice las otras escrituras, el apóstol Pedro, de una forma, esto es bien providencial del Espíritu Santo, ya en ese punto el apóstol Pedro está ubicando los escritos del Espíritu Santo a través de Pablo como escritura, aun cuando el canon bíblico no se había cerrado. Eso quiere decir, hermanos, de que la iglesia apostólica y primitiva fue recibiendo con las cartas de estos hermanos, y esto fue entendido como palabra de Dios. Por eso desde el capítulo 1, 2 y 3 el apóstol Pedro establece: tenemos la palabra profética más segura y ahora el testimonio de los apóstoles, dando cierre y cumplimiento a las escrituras. Entonces él está diciendo: los indoctos, los inconstantes, tuercen los escritos del apóstol Pablo, así como las demás escrituras. ¿Qué entendemos como las demás escrituras? El Antiguo Testamento, ya que está hablando únicamente de los escritos de Pablo y del Antiguo Testamento. Hermanos, a esto es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. En la carta de Juan, en la primera carta de Juan, se nos dice que la congregación de los santos, el pueblo de Cristo, ha recibido la unción del Santo. Y no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la unción del Espíritu nos enseña. Eso no quiere decir de que no podemos tomar lecciones con un maestro en la palabra, congregarnos, recibir instrucción. No tiene que ver eso. Tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo en esta vida para comprender la gloria de Cristo y su enseñanza. Amados hermanos, este es parte de los objetivos principales de esta segunda carta de Pedro. Tengamos muchísimo cuidado de los burladores y de los falsos maestros, de los que tuercen la escritura y está tan claro que la están torciendo. Tengamos muchísimo cuidado. ¿Cuál es el fin de los que tuercen la palabra, los indoctos e inconstantes? Es su propia perdición. En el contexto de Pedro, la propia perdición de estas personas es obviamente estar lejos del Señor una eternidad. Pero así como leímos en el capítulo 2, los falsos maestros tienen un arrastre, y dice: muchos se van en pos de ellos. Muchos entonces caen en su propia perdición. Amados hermanos, hay cosas difíciles de entender en la palabra, pero que podamos nosotros permanecer humildes a esas cosas y decirle: Señor, por tu Espíritu Santo, enséñame, enséñame. Enséñame, Señor, a poder recibir tu voluntad para esta tierra, para este mundo, para la eternidad.
aunque yo no entiendo en este momento particular, pero yo lo creo y lo asimilo, y tú me vas a ir dando entendimiento espiritual en la medida que yo crezco en ti. Pero mucho cuidado, amados hermanos, con nosotros mismos torcer las escrituras, porque no tenemos un entendimiento completo. Y tengamos cuidado también con exponernos constantemente a falsos maestros que a merced de ellos tuercen la palabra también por la falta de comprensión. Pero esto no debe de ser visto únicamente como algo de ignorancia. Es que no sabía. Esa persona que enseña, los falsos maestros no sabían. No, Pedro lo deja muy en claro. Hay gente que sabe, pero por avaricia en muchos casos y por otras razones son motivados a torcer la escritura. Y ese es el gran problema. Es para su propia perdición. Versículo 17 y 18, exhortaciones finales, y con esto también finalizamos. Así que vosotros, oh amados, ya hizo aquí el apóstol Pedro una partición. Están los que tuercen, pero ustedes, amados hermanos, no pertenecen a ese grupo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿el qué? Sabiendo el error de aquellos que van a torcer, de los burladores, de los falsos maestros, y también sabiendo el día del Señor, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El apóstol Pedro estaba por morir, y él dice en versículos previos a estos: hermanos, yo sé que mi sacrificio ya está pronto a ser consumado. Por lo tanto, yo les voy a decir lo que es necesario que ustedes sepan, porque cuando yo no esté, se entrarán en medio de ustedes falsos hermanos y falsos maestros. Pero él dice: hermanos, tengan cuidado. No solamente los neófitos, es decir, los nuevos en Cristo, pueden caer de su firmeza, hermanos, sino también aquellos que consideran que han avanzado ya en madurez cristiana. Por eso esta exhortación es para todos aquellos que son creyentes en nuestro Señor. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. A veces vemos hermanos que han estado quizás por nosotros por muchos años y luego se ven engañados por mentiras y abrazan entonces enseñanzas, filosofías contrarias a la palabra y empiezan a caminar en ese camino, y luego vemos que se han apartado de la humildad y de la sencillez del evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, tengamos cuidado del error de los inicuos, porque tiene poder de arrastre. Tiene poder de arrastre. Eso es lo que ha dicho Pedro en toda esta carta. Hay un poder seductor en la mentira, en el engaño. Pero él dice: manténganse, oh amados, guárdense para que no caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué tenemos que hacer entonces para permanecer firmes en el Señor? Versículo 18. Antes bien, dos cosas: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ese es el escudo primordial del creyente, y debemos de verlo a la luz de la palabra. Concluye esta carta así como inicia: a la fe añadan la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Qué somos nosotros llamados a hacer, hermanos? Estas dos cosas son centrales en la vida del creyente. En dos cosas somos llamados a crecer: en gracia y en conocimiento en Cristo Jesús. ¿Qué significa crecer en gracia? Básicamente, hermanos, crecer en gracia es crecer en el entendimiento de que Dios entregó a Jesucristo por nosotros, y ese favor inmerecido nos capacita para en el Espíritu vivir esta vida cristiana. Me llamó mucho la atención nuestro hermano Jorge cuando oraba, y cuando él dijo más de una vez: a veces nosotros nos creemos que ya las sabemos todas. A veces nosotros nos creemos que ya las sabemos todas. Y es una realidad. Esto es lo que pasa con los inicuos, con los indoctos. Por falta de humildad tuercen la palabra, los falsos maestros, por la avaricia.
Pero hermanos, la gracia del Señor es el crecimiento del favor de Dios sobre nuestra vida en humildad. Y en segundo lugar, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay dos cosas, hermanos, con respecto al conocimiento. Amados hermanos, el creyente individualmente es llamado a crecer en el conocimiento de Cristo. No dependa del conocimiento de su padre, de su madre, de su cónyuge, de su hermano, de su hermana o de sus hijos. Vaya a la palabra. El conocimiento al cual se refiere ahí debemos verlo en dos vías. En primer lugar, el estudio, entender quién es Cristo, la revelación de Cristo, la grandeza de Cristo. Ojo, ahí no dice crezcan en el conocimiento de muchas cosas, no, en el conocimiento de Cristo. Cuando el creyente falla, y ese muchas veces es nuestro error, que crecemos en tantas cosas menos en el conocimiento de la verdad. Vamos a la palabra solamente a cosas que nos gustan, y con un versículo al día ya estuvo mi píldora. Pero el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, hay un problema serio de falsedad. Hay un problema serio, grande, de falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Crecer en el favor del Señor y crecer en el conocimiento de Cristo. En segundo lugar, el conocimiento es el conocimiento experimental. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, cuando la palabra del Señor por el Espíritu Santo es vivificada en nuestro corazón, el conocimiento de Cristo es ahora experimental, es vívido. Dice la palabra que esta palabra es eficaz, es viva y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. No hay nada que penetre hasta lo más profundo como la palabra de Cristo. Cuando penetra la palabra hasta lo más profundo, produce conocimiento, es decir, práctica vívida de Cristo. Y a eso es lo que nosotros debemos, hermanos, llegar constantemente. No solamente saber, bueno, sí sé que dice Génesis 3, que dice Santiago 5, que dice Primera de Pedro capítulo 2. Eso es parte, pero es complementado por la vivencia experimental del conocimiento de Cristo. No sé si me doy a entender. Llegar a la experiencia de la gloria de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, él dice: yo todo lo he estimado por basura para ganar a Cristo, y he dejado todo a un lado por la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso no tiene que ver, hermanos, con un diploma. Tiene que ver con la experiencia vívida de la gloria de Cristo sobre su vida. Eso es lo que hace que el creyente se mantenga firme. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amados hermanos, aunque hayan cosas que no podemos entender, difíciles de entender, seamos humildes y digámosle: Señor, todavía me hace falta que tu Espíritu Santo pueda poner en mi corazón la verdad de ciertas cosas, hermanos. Y el Señor se lo va a ir enseñando en su misericordia, en su gracia. El Señor es tan bueno espiritualmente, nos va abriendo los ojos. Hay cosas, hermanos, que a usted ahorita y yo no sabemos de forma completa de la palabra, pero estoy seguro que de aquí a un año usted va a decir, o a 2 años, 3 años, el Espíritu Santo me ha dado tanta luz en esta realidad espiritual. ¿Sí o no? Así vamos creciendo. Sobre todo el apóstol Pedro y el Espíritu Santo a través de esta carta nos dice: amados hermanos, hay una sola escritura comprendida por el Antiguo Testamento y la obra de Cristo, que es el Nuevo Testamento, a lo cual, hermanos, vengan tempestades de falsas enseñanzas
nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo, que eso es nuestro escondite seguro. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Oh Padre, tu palabra, Señor, es rica, abundante en la persona de Cristo. La iglesia de Cristo se alimenta de ese maná. Yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Tú eres el único, Señor. No hay nada ni nadie más. Padre, yo te pido, Señor, si algunos de nosotros quizás nos hemos descuidado en nuestro conocimiento vívido de Cristo, vuélvenos a ti una vez más, Señor. Vuélvenos a ti con sencillez de corazón. A veces pasan los años y creemos que ya entendemos cómo es toda la cosa. A veces creemos que ya sabemos toda la revelación, el océano tan grande de Cristo. Pero Señor, no, Señor. Queremos permanecer firmes. Gracias, Señor, por esta preciosa carta inspirada por tu Espíritu Santo que nos has dejado a nosotros, para que tengamos comprensión de asuntos proféticos en el futuro, pero también, Señor, entender tu grandeza, tu gran amor, tu misericordia, tu poder y tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos alimentarnos de ti, Cristo, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en Él, crecer en esa realidad. Si tenemos ahorita, Padre, algunos de los que estamos acá, un problema, un choque, Señor, en nuestro intelecto con comprender, Señor, detalles de la Escritura, que tu gracia, Señor, nos vaya dando esa libertad. Que tu gracia nos vaya dando esa comprensión, Señor. Pero, Padre, la exhortación de tu palabra está clara a lo largo de toda esta preciosa carta. Cuidémonos de los falsos maestros. Cuidémonos de las falsas enseñanzas. Cuidémonos del error. Cuidémonos de torcer las Escrituras para nuestra propia perdición. Cuidémonos de establecer diferencias entre pasajes escriturales con propósito de nuestro entendimiento. Más bien, sea Dios hallado veraz y el hombre sometido a Dios. ¿Qué dirá el barro al alfarero? Esa es la verdad, Señor. Danos una revelación en Cristo completa de la gloria del Padre. Aleluya. Eso es lo que queremos, Señor. Vivir para tu propósito. Vivir para hacer tu voluntad. Vivir, Señor, en sujeción completa a ti, Dios. Y en medio de eso, encontrar nuestra satisfacción en ti, nuestro gozo en ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus Escrituras, Señor. Permítenos no desviarnos. Permítenos, Señor, caminar en la verdad. Permítenos, Señor, caminar siempre en rectitud delante de ti, Señor. Y finalizamos cantando el coro de esta alabanza: junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo. Ahí Él nos pastorea. Me pastorea. Aleluya. Confortará a través de su palabra. Mi alma Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Aleluya. Final.
Nada me faltará, me faltará. Nada, aleluya. En Él estamos completos. En la persona de Cristo estamos completos. Nada, nada me faltará. Aleluya. Nada nos falta, hermanos, ni en esta vida, ni en la eternidad. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.